Amén. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Es un placer para nosotros recibirlos en casa. CDF Church, Iglesia Columna de Fuego, les da la más cordial bienvenida. Hagan de esta su casa, no del edificio en particular, sino de la visión del ministerio, sino de la palabra. Ahorita más tarde, David, yo creo que más tarde David les explique el ABC, el ABC de nuestro ministerio. Porque Dios está estableciendo pautas en el ministerio, estableciendo el camino correctamente. Y hoy quiero explicarte lo que es el ABC, el ABC del ministerio. Los saludo y saludamos a aquellos que están conectados con nosotros en esta mañana. Esperamos que esta palabra, Dios, transforme esos corazones, quitando ese corazón de piedra y que ese corazón de carne vuelva nuevamente para recibir la semilla que Dios ha preparado en esta mañana. Dios te bendiga, hijo. Gracias por estar con nosotros. Amén. Estuve leyendo la historia de un carpintero que ya se iba a retirar. Yo no sé si usted conoce la historia. Si no la conoce, se la voy a decir. Y ya estaba cansado de trabajar. Yo sé lo que es, yo soy carpintero también. Y estaba cansado, muchos años de trabajo. Había trabajado para un patrón por muchos años. Se especializaba en la construcción de casas, construía casas. Y un día se acercó a su patrón y le dijo: me voy a retirar, necesito descansar, voy a extrañar el cheque semanal. Ese paso duele, ¿eh? Muchas veces sabemos de que vamos a entrar en una nueva etapa donde ya el cheque no va a entrar en esa nueva etapa. Pero si usted tiene confianza y fe en el Señor, nada te faltará. Y le dice al patrón: voy a entrar en esta etapa de mi vida, voy a retirarme. Y el patrón le pide un último favor y le dice: correcto, me duele lo que me estás diciendo, pero solamente quiero pedirte un último favor. Y le pide que construya para él una última casa, una última vivienda, una última morada. El carpintero accede y le dice: así lo haré. Y comenzó el carpintero a construir aquella casa. Pero algo sucedió en la vida del carpintero. La comenzó a construir sin ganas. Comenzó a usar materiales baratos. Como que no le estaba poniendo mucho empeño a su última casa, a su última obra, a su última construcción. Cuando acabó de construir la casa, llamó al patrón y le dijo: patrón, la casa no se veía igual que las otras. Se veía como media de lado, media derrumbada. Patrón, ya construí la última casa. Patrón se acercó, llegó, tomó unas llaves y les dijo: esta es tu casa, yo te la regalo. Qué vergüenza para el carpintero. Él no pensaba que aquella casa iba a ser el regalo que el patrón, producto de su fidelidad, de su trabajo y de su permanencia, le iba a entregar. Si él hubiera sabido que aquella casa iba a ser la casa de él, aquella casa en la que él iba a vivir el resto de sus días, retirado, yo estoy completamente seguro que él hubiera puesto no poco esfuerzo, sino mucho esfuerzo en aquella casa. Así pasa en nuestras vidas. Ponemos poco esfuerzo en aquello que debemos poner mucho esfuerzo. Así pasa en nuestras vidas porque muchas veces nos despreocupamos en las áreas donde más deberíamos preocuparnos. Y no le damos importancia a lo que es importante en nuestras vidas. ¿Y qué sucede, pastor? Que comenzamos a vivir de lo que hemos construido. Comenzamos a vivir de lo que hemos construido. Piensa ahora en tu casa. ¿Qué casa le estás construyendo a Cristo en tu interior? Porque Cristo va a vivir en la casa que le estás construyendo. Eso está fuerte, poderoso, hermano. Cristo va a morar en la casa que tú le estás construyendo en tu adoración, en la búsqueda de su rostro, en el conocimiento de la palabra, en la entrega total, en tu confianza, en el sacrificio, en entender lo que Él significa para ti. Ahí va a vivir Cristo. La imagen o el concepto
que tengamos de Dios es lo que nos va a llevar a servirle de la forma en que lo hacemos. Por ejemplo, si a usted ahora le dicen, el lunes te voy a invitar a la Casa Blanca para que visites al presidente, yo estoy seguro que usted, teniendo buenos trajes, no le basta. Usted va al mall y se compra un traje caro, si tiene el dinero, un par de zapatos, aunque los que tenga quizás todavía tengan brillo, estén buenos, pero no, usted quiere llevar un par de zapatos nuevos. Quizás hasta la colonia se la compre, pero usted quiere estar en ese lugar impecable porque usted va a estar frente al presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Hace un tiempo atrás unos pastores fueron, a mí no me invitaron, pero qué bueno. Yo siempre creo que las cosas solo Dios las permite y las que no permite es porque Dios no las permite. Pero fueron unos siervos de la ciudad, unos príncipes de la ciudad a visitar la Casa Blanca cuando estaba el presidente anterior. Y todos andaban de traje, bien vestidos. Así vamos a ver al presidente. Pero si vamos a ver así a un presidente, lo hacemos porque queremos honrar al presidente, honrar el lugar y nos sentimos honrados de estar en ese lugar. ¿Cuánto más debe ser nuestro comportamiento contra el Rey de Reyes o hacia el Rey de Reyes y Señor de Señores? Porque el presidente de esta nación es un presidente terrenal, pero el presidente nuestro, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Alfa y el Omega, el principio y el fin, es Rey del universo. Nadie está por encima de él. Nunca permitas en tu vida darle más honra al hombre que la que le debes dar a Dios. No se merece más honra el hombre que la que le debemos dar a Dios. No. Para Dios siempre lo mejor. Y no hablo de ropa, no. Podemos venir como sea. Las vestimentas externas no importa, sino las vestimentas internas. Y eso habla de honrar a nuestro Dios. Hoy, intentando construir esta casa dentro de nuestro interior, porque la Biblia nos dice que somos templo del Espíritu Santo. ¿Cuántos templos del Espíritu Santo hay aquí en esta mañana? Bueno, pues hoy Dios va a construir en tu vida. Y una de las mejores formas de permitir que esa construcción comience, y comience con los materiales de calidad, no los baratos. Ahí está Ricardito, él trabaja en la losa, el tile. No es lo mismo pegar una losa con un tincé de Home Depot, pegar una losa con un tincé de Mapei. El tincé de Home Depot con 2 martillazos se cae quizás, pero, y no estoy dándole propaganda a Mapei, pero el tincé de Mapei se agarra duro, tienes que partirle en muchos pedazos y así solo no sale. Tienes que arrancarla con Duroc y todo. Así es nuestra casa. Tratémonos de llenarnos, de forjarla, de edificarla con los mejores materiales. Porque los mejores materiales son los que más van a durar y van a ser los más resistentes. Y usted tiene que construir su casa sobre la roca, no sobre la tierra, no sobre la arena, porque la casa sobre la roca va a resistir los vientos impetuosos. La que está sobre la arena nunca lo podrá resistir. Y los vientos van a venir a tu vida cada mañana, cada tarde y cada noche. No van a estar dejando de soplar sobre ti nunca hasta que Cristo venga por ti. Por eso nuestra casa tiene que estar fuerte. Y uno de los mejores materiales para construir nuestra casa es comenzando a entender que nuestra vida depende de Él. Nuestro crecimiento depende de Él. Hoy quiero predicarte bajo este título, dependiendo en su totalidad. Dependiendo en su totalidad. Cuando usted está garantizando un buen material para una construcción, usted está garantizando que el final de esa construcción va a ser bueno. Si tiene buenos albañiles, buenos carpinteros y buenos electricistas, el fin de esa obra va a ser una obra maestra. Pues cuando usted está garantizando depender de Dios en todas las áreas de su vida, usted está garantizando, ¿sabe qué para su vida? Éxito total. Y no hablo del éxito que mide el hombre, hablo del éxito que habla la palabra. Hablo del éxito que transforma los corazones, que restaura los matrimonios. Hablo del éxito de encontrar la paz en medio de las tristezas, de la necesidad. Hablo del éxito de tener una vida balanceada. Hablo del éxito de tener en orden nuestras prioridades. Hablo de un éxito, de ser una persona de éxito. No como el mundo te lo enseña. El mundo te enseña que el éxito es cosechar triunfos, cosechar galardones, cosechar diplomas y ser una persona con dinero e influencia. Eso no es éxito. Porque muchas de esas personas no pueden conciliar el sueño. Y no hay mejor almohada que una conciencia
tranquila. Muchas de esas personas no pueden sanarse y no hay mejor sanador que Cristo Jesús. Muchas de esas personas no pueden encontrar la paz en medio de las tormentas, aún teniendo las grandes cantidades de dinero. Pero solo la paz que transmite el Espíritu Santo es incomparable con cualquier otra paz. Cuando usted comienza a depender de Dios en todo, es como que, permíteme, las llaves, ¿están por ahí? Yo siempre pongo el ejemplo de las llaves. Porque las llaves abren puertas. Y una puerta te conduce a un lugar. Cuando yo le entrego la llave de mi casa, no solo le estoy entregando la llave que va a abrir la puerta, le estoy entregando mi confianza. Le estoy entregando mis esperanzas, le estoy entregando mi seguridad de que Él va a entrar a mi casa y no me va a robar. Y no me va a quemar la casa y no me va a hacer algo indebido dentro de la casa. Porque yo estoy primeramente tener confianza en Él para entregarle después las llaves de la casa. Bueno, confiamos en Dios, en su obrar poderoso y verdadero en nuestras vidas. Y confiamos que Dios todo lo que va a hacer en nuestras vidas es bueno. Por eso, entregarle las llaves de nuestras vidas a Dios es la mejor elección. Pero cuando dependemos en su totalidad de Él, sigue siendo la mejor elección, porque estamos poniendo nuestras cargas en sus manos, nuestros problemas en sus manos, nuestras preocupaciones en sus manos. Y no los pones para que allí descansen o se queden, sino para que allí tengan solución. Las que tú no le puedes dar por tus habilidades humanas, pero las que Él, con solo el deseo de su corazón, por ser un Dios sobrenatural, puede lograr en nuestras vidas. Hay batallas que a tus ojos van a ser imposibles de ganar, pero para Dios solo van a ser el deseo de su corazón. Entonces, cuando usted depende, le está diciendo a Dios: te entrego la llave de mi casa, de mi matrimonio, de mis hijos, de mis finanzas, de mi salud. Te estoy entregando todo, porque te estoy entregando aquello que yo sé que en tus manos va a ser siempre de bendición. Dios siempre va a pelear las mejores batallas entregándote a ti las mejores victorias. Nunca, jamás he podido encontrar dentro de estos 66 libros un versículo que me diga que Jehová había perdido una sola batalla. Todas las ganó, cuanto más las nuestras que son insignificantes frente a Él. Eso lo va a hacer Dios. Quiero llevarte a la luz de la Escritura, Isaías capítulo 50, verso 10. Isaías capítulo 50, verso 10. Cuando todos lo tengan, me dan un amén y nos ponemos de pie en reverencia a la palabra de Dios. Gloria al Señor. Gracias. Ponemos de pie en reverencia a la palabra de Dios. Aleluya. Y tenemos la palabra aquí en el screen también y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? Está preguntando, ¿quién hay entre vosotros? El que anda en tinieblas y carece de luz. Y ahora le dice o le aconseja: confíe en el nombre de Jehová y apóyese en Dios. Leo de nuevo la palabra. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Padre, gracias por tu palabra, porque tu palabra es santa. Ministra nuestros corazones en esta mañana y permítenos ser llenos de ella. Entregamos nuestras desobediencias, nuestras debilidades en tus manos, creyendo que en este momento son transformadas. Preparamos la tierra para que tú, como buen sembrador, esa semilla la puedas depositar y pueda obtener un fruto al 100, al 60 y al 30 por uno en nuestro espíritu. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo me asiento en la presencia de Dios. La cultura del mundo te habla de autodependencia, te habla de ser una persona independiente. Incluso en muchas escuelas, en muchos centros de educación, donde se enseñan niños, si usted puede y usted, como vive en este país, escucha noticias, se ha dado cuenta
Como muchas veces han tratado de buscar una forma de lograr que los jóvenes sean autodependientes, sean autosuficientes, que garanticen su futuro, que en el día de mañana los niños de hoy, que van a ser los jóvenes del futuro, no dependan de nadie, dependan solamente de lo que han ido cosechando, de lo que se han ido alimentando, lo que han ido conociendo. Y entonces la sociedad, el mundo en general, está tratando de levantar o de construir un modelo de persona independiente de Dios, dependiente solamente de ellos mismos, no dependiente de Dios, tratando de enseñarles que ellos van a poder, que mientras más ellos sepan, más van a triunfar, menos van a necesitar. Y este movimiento independentista personal lo que ha logrado es alejar más al hombre de Dios y no acercarlo. Porque ciertamente que usted pueda tener muchas habilidades, muchos conocimientos, le van a servir, claro, para los estudios, para la carrera, pero nunca le van a servir o no van a ser suficientes para aquellas pautas, proyectos, problemas, pruebas, situaciones que va a tener que pasar donde la ayuda de Dios es necesaria. No te va a servir el diploma que tienes colgado en tu casa, no te va a servir la sabiduría que tienes. Vas a necesitar sí o sí el empujoncito de Dios. Vas a necesitar sí o sí la ayuda de Dios. El mundo te está queriendo enseñar, producto de este desconocimiento, de que no dependemos solamente de nosotros. Cuando usted le entrega a un niño un juguete, por ejemplo, usted no le ha pasado cuando los niños son chiquitos y toman un juguete en sus manos, pero hay que armarlo. Usted comienza a armarlo y él se lo quiere quitar de la mano. Y yo lo termino. Esa autosuficiencia de creer que él lo puede hacer sin poder hacerlo porque no tiene el conocimiento, es lo que hoy podemos ver reflejado en muchas personas, donde las personas dicen yo puedo, y el mayor enemigo de nosotros, es precisamente la barrera que se interpone en el poder, en el llegar o en el quedarnos del lado acá donde nunca podemos y nunca llegamos. El yo es lo primero que debe morir en un cristiano. Un cristiano que quiera conocer a Dios primero tiene que enterrar el yo. El yo pienso, el yo creo, yo creo que si Dios, no. El yo es una barrera. La Biblia dice, aquí todas las cosas pasaron, todas son hechas nuevas. Cuando usted hace su acción de bautizarse, usted le está diciendo al Señor, he aquí una nueva criatura. Ahora comienza a poner, a insertar, a meter en mi espíritu una nueva sabiduría, nuevas prioridades. Comienza, Señor, a engrandecerme con lo que tú tienes. Lo del mundo está ahí, no se olvida. El conocimiento no se va a ir. Dicen por ahí que el conocimiento no llena espacio, no roba lugar. Y es verdad. El conocimiento está ahí, pero lo nuevo de Dios es lo que te va a ayudar para trascender en los momentos más difíciles de tu vida, no lo que ya sabías. Lo que ya sabías en tu área secular, en tu vida normal, regular, en tu interacción con las personas, te va a ayudar a mantenerte o a colocarte en lugares significativos. Pero lo nuevo de Dios no solo te va a colocar en lugares significativos, sino que te va a ayudar a trascender en los lugares que los lugares significativos del hombre no te puede llevar. Lo nuevo de Dios te va a posicionar. Lo nuevo de Dios. El hombre nunca ha querido depender de nadie, siendo siempre un dependiente. Dependemos del aire. Sin él no podemos vivir. Dependemos de la comida. Sin ella no podemos vivir. Dependemos de la ropa porque si no andaríamos desnudos. El hombre quiere decirse, soy independiente, siendo posiblemente el ser más dependiente que ha existido. Muchos hombres lograron triunfar, lograron vivir cuando se volvieron dependientes de Dios. ¿Por qué estoy trayendo esta palabra en esta mañana? Porque hoy quiero enseñarte la importancia de depender de Dios. Porque la importancia de depender de Dios puede marcar la diferencia entre triunfar o ser destruido. Entre ser sano o no ser sano. Entre llegar o quedarte. Depender de Dios va a marcar esa diferencia. Por ejemplo, Abraham fue guiado y librado porque dependía de Dios. José pudo salir del pozo, pudo también salir de la cárcel porque dependía de Dios. Daniel
pudo ser librado de la boca de los leones porque dependía de Dios. Sadrach, Mesach y Abednego fueron librados del fuego del horno porque dependían de Dios. Noé pudo sobrevivir porque fue dependiente de Dios. Esther, ¿se acuerdan de Esther? Aquella mujer que el pueblo de Israel estaba siendo amedrentado por aquel hombre que quería aniquilarlos a todos. Bueno, Esther pudo sobrevivir porque fue dependiente de Dios. Entregó su carga en las manos de Dios y Dios le entregó la victoria. Ruth, ¿se acuerdan de Ruth? Aquella que andaba con Noemí. Aquella que tenía una amiga a su lado que se llamaba Orfa y que abandonó a Noemí. Y Ruth se quedó con Noemí. Y ambas emprendieron el camino que las llevó a triunfar. Aquella Ruth pudo ser bendecida y pudo triunfar porque no se guió por lo que estaba pasando en su vida, no se guió por las circunstancias. Dependió de Dios. Y Dios la llevó al lugar de su asignación. Y ese camino, por esa línea genética, vino nuestro Salvador. David tuvo tantas victorias porque dependía de Dios. En otras palabras, iglesia, todas las personas que lograron, todas las personas que triunfaron, todas las personas que han alcanzado lo que humanamente no podían haber alcanzado, lo han hecho cuando dependen de Dios, cuando ponen todas sus fuerzas en Dios. Porque poniendo todas tus fuerzas en Dios, no solo pones las fuerzas, sino también tus esperanzas. Y quien pone sus esperanzas en Dios, pone su confianza en Dios. Y si algo enamora el corazón de Dios, es que alguien confíe en Él. Porque para Dios nada es imposible. Y decirle a Dios, confío en ti, es decirle a Dios lo que tú dices, yo sé que será así. Porque eso es lo que quiere del Dios, seguridad en nuestras vidas. El primer punto sobre el cual te quiero hablar sobre depender de Dios es que Él respaldará, cuando dependes de Dios, Él respaldará tus acciones, Él respaldará tus proyectos y Él respaldará tus anhelos. No escucho amén, parece que no hay acciones, proyectos y anhelos en sus corazones. Oh, amén. Sí, porque a veces decimos amén por lo que no tenemos que decir. A veces decimos, el que no busque de Dios no va a ser sabio. Decimos amén. Amén quiere decir que así sea. Entonces usted no quiere que así sea. A todos no se le puede decir amén. Cuando usted escucha, recuerde que amén quiere decir que así se haga, que así sea. Entonces usted diga amén, lo creo, y declare esa palabra positiva en su vida. Por ejemplo, la Biblia nos habla de un profeta que se enfrentó a 450 profetas de los Baales y de Acera. Y quiero decirte, si Elías no hubiera dependido de Dios, nunca Dios hubiera enviado fuego desde el cielo y hubiera consumido el holocausto y a los profetas. Pudo destruir a los profetas porque dependía del fuego de Dios para que esos profetas fueran consumidos. Él solo no hubiera podido haberlo hecho. Quiero decirte algo, y esto así mismo me lo dio el Señor. Aprender a depender de Dios no te hace una persona débil, te hace una persona fuerte. Sí, porque hoy el mundo te enseña que el que depende es porque necesita. Sí, yo necesito de Él. Yo necesito de Él. Pero el mundo te hace ver como que si tú dices yo necesito, tú estás tomando una postura de debilidad en tu vida, de desinformación, de desconocimiento, como que tú no te sientes capaz. No, yo no me siento capaz, porque yo todo lo que puedo hacer lo puedo hacer a través de Él. La Biblia dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición celestial en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Que todo lo que yo puedo hacer, lo puedo hacer a través de Cristo Jesús. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo solo no puedo. Yo puedo tener habilidades, yo puedo tener conocimiento, pero todo tiene una línea, todo tiene un alcance. Pero las habilidades de Dios, el conocimiento y la sabiduría de Dios no tiene líneas, no tiene parámetros, no tiene fin. Por eso es que Él nos dice a modo risorio, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos
y mis caminos no son vuestros caminos. Lo que nos quiere decir el Señor es, tus pensamientos son pensamientos seculares, son pensamientos que no tienen que ver con nada que no marque eternidad en tu vida. Tus pensamientos son para darle placer a la carne, para darle placer a los ojos, porque tú te preocupas por esta vida cuando yo tengo preparada una mucho más grande y eterna para ti. Es decir, lo que yo tengo para ti, así nos dice el Señor, es mucho más grande que lo que tú piensas que es bueno para ti. Entonces, Dios no puede comparar sus pensamientos a los nuestros, no podría nunca, porque los nuestros son perecederos, los de Dios son eternos. Los de Dios son para la eternidad, son para que nunca decaiga, y lo que realmente vale es aquello que tiene peso de eternidad. Todo lo que tenga un día de expiración en la parte de atrás tiene un día donde su poder o su precio va a decaer. Ahora mismo, usted se compra un auto. Ayer vi un auto, $105,000, más de $100,000 por una camioneta. Lo hay mucho más caro. Pero usted sabe que ese auto en 5 años no sirve. O 6 años ya no sirve. Ya su valor no es eso, no vale nada. ¿Por qué? Porque expira. Pero las cosas en el reino de Dios son diferentes. Todo lo que tú puedas lograr, todo lo que tú puedas sembrar dentro de ti que el enemigo no puede arrancar, es eterno. Y eso no tiene valor. Eso es incalculable el valor. Porque eso no se lo come la polilla. Eso no se quema con el fuego. Eso no se lo roba el ladrón. Eso nadie lo puede tocar. Y eso sí es un verdadero tesoro. ¿Saben por qué Saúl fue desechado? Saúl comenzó bien, comenzó creyendo en Dios. Comenzó creyendo que aquel que lo había llamado lo iba a guiar. Él comenzó muy bien. Pero la Biblia, a medida que usted va leyendo el libro de Samuel y comienza a leer el primer libro de Samuel y comienza a leer y leer, usted se va a dar de cuenta cómo Saúl poco a poco se fue distanciando de Dios. Cómo Saúl poco a poco aquella confianza que tenía con Dios la empezó a dejar en el pasado y comenzó a confiar en Él, a sentirse dependiente de Él, de lo que Él hacía, de lo que Él podía o de lo que Él conocía. En otras palabras, el rey Saúl comenzó bien, pero terminó mal, porque en su último momento comenzó a pensar que él podía hacer las cosas sin Dios, y Dios lo desechó. Y es el único, siempre lo digo así, es el único versículo que tiene la Biblia al final donde dice: y se arrepintió Jehová de haber puesto por rey a Saúl. Porque eso nos enseña algo, que no es que Dios no escoja bien, sino que el que falla es el hombre y no es Dios. No es que Dios no ponga todas sus esperanzas en ti, sino que eres tú el que no pones toda tu confianza en Él. Nosotros somos los que le fallamos a Dios. Nosotros somos los que le faltamos a Dios, los que nos alejamos de Dios. No es Dios. Porque la misma Biblia nos enseña que nunca antes había estado Dios tan cerca de nosotros como hoy está. Entonces nosotros somos los que le fallamos a Dios. Aprender a depender de Dios no te hace una persona débil, te hace una persona fuerte. Saúl, al hacerse independiente de Dios, se vuelve vulnerable, y no hay una persona más vulnerable que aquella que depende de sí mismo. Ahora mismo estamos viendo un virus. Muchos hemos pasado por este virus que no se ve. Usted no lo puede detener con una buena coraza o con un buen traje. No lo puede, no lo ve. Es un enemigo invisible prácticamente a los ojos humanos. ¿Saben de qué tamaño es? Yo estuve leyendo que la punta de una aguja es como 900 veces más chiquito que la punta de una aguja. Microscopio. Entonces todo este tiempo de coronavirus nos ha enseñado, nos ha mostrado a cada uno de nosotros los vulnerables que somos sin Dios. Nos ha enseñado y nos ha traído una enseñanza que mientras más el hombre se adentra en la ciencia, mientras más la tecnología crece, más dependiente tiene que ser el hombre de Dios. No independiente, porque nunca jamás podremos ser independientes de Dios, porque no está en nuestra condición humana poder triunfar en las cosas que no fuimos creados para ellos. Porque tenemos, y recuerda esta palabra, limitaciones. Siempre las vas a tener. Lamento decirte,
Si nos creíamos perfectos, lamentamos escuchar que siempre van a haber limitaciones, porque fuimos hechos, ese Dios es sabio, para depender de Él, no de nosotros. Porque si Dios nos hubiera hecho independientes de Él, no necesitaríamos de Él. Y entonces, ¿dónde estaría el esfuerzo de la cruz? Y entonces, ¿dónde estaría la muerte de Jesucristo? Y entonces, ¿por qué estaríamos aquí si Dios nos traería nada a nuestras vidas? Es como una vez una religión, que no voy a decir cuál, estaban evangelizando y ellos no creían. Yo creo que ya creen, pues se dieron cuenta de lo que estaban hablando. Que no creían en la resurrección, no creían en la vida eterna, no creían en el infierno, creían en esta Biblia. Entonces, ¿qué tú predicas? ¿Para qué tú vas a la iglesia? Si tú no vas para ningún lugar, ¿para qué vas a? ¿Qué tú buscas? ¿Qué estás tratando de lograr? Porque yo estoy aquí y usted está aquí por la esperanza que hay para nosotros de vida eterna. Si no hubiera vida eterna, si no hubiera salvación, en vano murió Cristo y en vano predicaríamos el evangelio. Entonces, si tú no crees en resurrección, si tú no crees en vida eterna, ¿para qué tú profesas un Dios? Ya vive lo que te queda aquí, disfruta los pocos meses y dale. Lo que nos mantiene vivo a nosotros es la esperanza de vida eterna. Que quizás en este planeta, en este mundo, vamos a estar 30, 20, 45 años más, no sabemos cuándo. Pero lo que sí sabemos es que cuando salgamos de aquí, saldremos directamente al seno de Dios. Vamos a ser levantados, transformados y vamos a morar eternamente en la presencia de Dios. Y eso nadie nos lo puede robar. Y esa esperanza es la que alberga nuestros corazones y nos hace servirle con amor y compasión. Ese es el motor que impulsa nuestra relación con Dios. Servirle a Él por lo que Él es y significa para nosotros. Salmo 45 nos dice: bienaventurado el hombre que puso Jehová su confianza. Romanos 10:11 nos dice: pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Entonces, una de las formas de nosotros poder triunfar y no ser avergonzados es creer completamente en Él. Y esa palabra, todo aquel que en Él creyere, no es el significado de creer en Jesús y ser salvo. Todo aquel que en Él creyere habla de confianza. Habla de un estilo de vida que demuestre tu total, tu plena confianza en el Señor. ¿Estás con trabajo? Confía en Dios. ¿Estás sin trabajo? No pierdas la confianza en Dios. ¿Estás donde te agrada? Confía en Dios. ¿Estás donde no te agrada? No pierdas tu confianza en Dios. Porque tu confianza, tu obediencia, tu fidelidad no puede ser movida o sacudida por tu condición, por la presente condición que estés viviendo, porque tu condición es momentánea, pero tu posición en Cristo es eterna. Entonces tu condición cambia en cualquier momento, tu posición no. No permita que una prueba o un proceso apague tu adoración. No permitas que una prueba o un proceso apague tu alabanza. Yo creo que el que más necesita adorar es el que más le está pidiendo al Señor, el que más le debe a Dios, el que más necesita de Dios. Por eso yo nunca he podido entender cómo una persona cae en depresión y se mete en la casa, porque no conoció a Dios. No conocen que en Dios hay esperanza, que en Dios hay vida. Porque cuando usted conoce eso y usted cae en depresión, usted dice: bueno, yo estoy deprimido, pero ahora es cuando más necesito alabar. Ahora es cuando más necesito exaltar el nombre de Dios, porque eso va a atribuir fuerzas a mi cuerpo, a mi espíritu, a mi vida, a mi alma. Cuando usted esté pasando los peores momentos, son los mejores momentos para adorar a Dios. Es cuando su espíritu está sensible. Una vez, hace unos años atrás, yo me acuerdo que yo estaba invitado a la iglesia Cristo mi Redentor. Y me llamaron para dar un testimonio. A muchos llamaron aquel día. Y yo le dije: yo le doy gracias a Satanás. Todo el mundo me miraron con los ojos así. Así como me está mirando usted en esta mañana. Hasta el pastor me miró así. ¿Por qué tú le das gracias? Digo: este se ha puesto diabólico aquí. ¿Por qué usted le da gracias a Satanás? Dice: porque si no hubiera sido por lo que Él me quería hacer en mi vida, yo no hubiera conocido a Dios. Él, tratando de aplastarme, me empujó a los brazos de Dios. Y cuando entré en los brazos de Dios, no quise saber más de los brazos de Él. Entonces le doy gracias por haberme empujado a los brazos de Dios, porque demostró que el amor no estaba en Él, sino en el Padre.
Me demostró que la salvación no estaba en él, no estaba en Mahoma, no estaba en Confucio. La salvación estaba en Cristo Jesús. Me demostró que todo lo que yo necesito está en las manos del Padre. Y eso me llevó a la conclusión que usted se va a llevar de aquí en esta mañana. Que mientras más dependemos del Padre, más recibiremos del Padre. Favor, paz, misericordia. Mientras más dependemos de Dios, más lo vamos a ver obrar en nuestra vida y nuestra fe va a ser construida. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero cuando usted experimenta en su vida un milagro de Dios, su fe crece. Cuando usted experimenta en su vida una implementación o una ayuda de Dios en un juicio, en una situación de papeles o en cualquier situación, usted tiene que crecer esa fe, porque esa fe es la respuesta de que lo que usted vio no vino del hombre, sino de Dios. Cuando Lázaro murió, se le acercaron a Jesús y le dijeron: tu amigo Lázaro está enfermo, apúrate, si no, no lo vas a ver. Y Jesús, dice la Biblia, que se demoró 3 días en llegar. No estaba muy lejos de allí, podía haber llegado el mismo día. 3 días en llegar. ¿Nunca se ha preguntado por qué? Él amaba a Lázaro. En aquella casa fue donde le fueron enjuagados los pies y el cabello con aquel perfume de alabastro. Él amaba a Lázaro. Pero cuando llegó le dijeron: Señor, ya ni vengas porque ya Lázaro murió. Pero él llegó. Él fue allí donde estaba la tumba de Lázaro. Y le digo: remuevan la piedra. Y dice: no lo hagas porque ya está muerto. Hace 3 días murió cuando te lo avisamos, Jesús. Y no viniste en tiempo. Hace 3 días murió, ya hay hede, ya hay peste, no lo abran. Y Jesús le dijo: ábranlo. Porque Él no está muerto, Él está vivo, Él está durmiendo. Porque esto no es para que el Hijo del Hombre, hablando de los hombres, sean glorificados, sino para que todos entiendan que ese hombre que está ahí lo voy a levantar yo, y no lo levantaron los médicos. Yo permití que Lázaro muriera y lo dejé bien claro con 3 días con peste, para que ahora el que vaya a salir de esa puerta, a través de esa puerta, sea alguien que yo levanté y no que levantó el hombre. Para que no quepa duda que fui yo, porque 3 días muerto hiede. Él lo hizo para glorificarse, para que el Padre fuera glorificado, para que no quedara duda que había sido Él quien lo había levantado. Una de las historias más poderosas en la Biblia fue la vida de Job. Job fue un hombre que todo el tiempo dependió de Dios y tuvo que depender, porque el peor momento de su vida, si no dependía de Dios, donde estaba la solución, ¿de quién hubiera dependido? ¿De sus 2 amigos? ¿De su esposa? ¿De quién hubiera dependido? En un momento la esposa se le acerca y le dice: maldice a ese Dios al que le sirve. Y él le dice: como las mujeres fatuas has hablado. Y le dice: ¿qué? ¿No tendremos que recibir de Dios solo el bien y no recibiremos el mal? Sí, porque para recibir el bien estamos dispuestos, pero recibir el mal es ataque del enemigo. No. Lea la Biblia y va a ver que muchas cosas no buenas llegan de parte de Dios a nuestras vidas. Pero Dios necesita probar nuestra fe. Dios necesita pasarnos por el fuego. Todo no es cumpleaños y festival en las manos de Dios. Dios necesita sacar de cada uno de nosotros el mejor cristiano. Y no para ponerlo por encima de todo, sino para ponerlo al lado de todo. Él necesita que la iglesia entera se pula, que la iglesia entera crezca, que la iglesia entera se transforme, que la iglesia entera pase por el fuego. Y usted es la iglesia. Mira, el sufrimiento de Job se manifestaba en su carne, pero la promesa de Dios habitaba en sus labios. Si eres capaz en medio de tu prueba y en medio de tu promesa, aunque veas tu piel, fíjense cómo estaba la enfermedad de Job. Me da risa porque él en el libro de Job, él dice que la única piel que no había perdido era la piel de los dientes. ¿Usted la ha visto, la piel de los dientes? No tiene dientes, no tiene piel. Bueno, él dice que la única piel que no había perdido era la piel de los dientes. Él estaba pasando por un sufrimiento tan grande que yo me imagino que nunca nosotros hemos pasado. Él dice que su piel se unió con sus huesos. Calcule usted. Y aún en medio de ese problema, de esa situación, de esa angustia, tenía una esposa encima y 2 amigos que los estaban señalando. Porque eso fue que pecaste, porque eso fue que andabas en maldición y por eso Dios te está castigando. Cuando no se conoce al Dios eterno, se desconfía rápido de Él. Pero cuando se conoce al Dios eterno y se confía en Él, usted espera en Él. Porque mira lo que dice la palabra.
He aquí, Job 5, 17 al 18. He aquí, bienaventurado el hombre en quien Dios castiga, a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él, mira esto, Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Si algo sabía Job, si algo entendía Job, era que él sabía que su sanidad vendría de aquel que le permitió que cayera en ese proceso. Por eso él nunca perdió su fe. Él esperó. ¿Le dolía? Sí. ¿Aguantaba? También. Pero cuando llegó el momento, pudo recibir producto de esa fe y su confianza, dependiendo de Dios, la sanidad. Y es más, cuando llega a ese último versículo, te dice que después que Job hubo orado por sus amigos para que sus amigos no hubieran sido consumidos por la justicia divina, Dios le remuneró a Job todo nuevamente. Así dice el último capítulo. Les dijo a aquellos dos amiguitos: ahora ustedes dos oren para que Job ore por ustedes, porque si Job no ora por ustedes, yo se los paso. Job oró por ellos y de pronto la vida de Job cambió. Todo fue retribuido con creces, porque Job sabía que su sanidad vendría de Dios. Entonces él no se guió por las circunstancias ni por lo que le estaban diciendo los amigos. Él se quedó esperando. No le importó a la mujer, aquella media naranja, aquella costilla de Adán, no le importó a aquella que habían puesto a su lado para que lo ayudara y lo guiara. No le importó lo que estaban diciendo. No. Él nunca quitó sus oídos y sus ojos del cielo. Y eso lo mantuvo hasta el final, y eso le dio la sanidad. Porque él sabía que su sanidad venía de él. Por eso nunca pierdas la paciencia, porque la paciencia, más que una opción, tiene que ser en tu vida un estilo de vida. En algún momento Dios va a acudir a tu vida. Por eso el mismo Job nos dice: porque yo sé en quién he creído y yo sé que mi Redentor vive y un día Él se levantará. Ya Job, siendo el libro más antiguo de la Biblia, estaba anunciando la llegada de un Mesías. Yo sé que mi Redentor, y dice Redentor con R mayúscula, yo sé que mi Redentor, yo sé que mi Jesús está por venir. Y del suelo, del piso, del polvo Él se levantará. ¿De dónde salió Jesús en la resurrección? Del piso. Mírese cómo ya anunciaba un Mesías, siendo Job el libro posiblemente más antiguo de toda la Biblia. Depender de Dios en nuestras vidas no debería ser una opción, sino una necesidad. Cuando se entiende nuestra incapacidad y nuestra debilidad, mire lo que no le estoy diciendo capacidad y fortaleza, le digo, cuando entendemos nuestra incapacidad y nuestra debilidad, manifestamos dependencia de Dios. Todo lo puedo a través de Cristo que me fortalece. El mismo Cristo nos dijo: yo soy la vid verdadera y ustedes son los pámpanos. Separados de mí nada podéis hacer. Hijo, separado de Él nada podrás hacer. Separado de Él nada podrás hacer. Separado de Él nada podemos hacer. Porque si estamos aquí es porque sabemos que tenemos que estar pegados a Él. Y pegados a Él es como cuando usted prepara una fogata y usted se mantiene alrededor de ella, recibe el calor de la fogata. Pero cuando se aleja de la fogata y el tiempo está con cambio, hay frialdad, hay nieve, usted recibe el frío, las tinieblas, recibe el ataque de los animales. Cuando usted se pega a la fogata, los animales no se acercan. Cuando usted anda con Cristo, las tinieblas te reconocen. Cuando tú andas con Cristo, mira, yo quiero decirte, el enemigo te quiere devorar. ¿Quieres que lo haga? Solo sepárate. Solo sepárate. Solo sepárate y vas a ver lo que sucede. Vas a ver lo que sucede. Segundo punto: depender de Dios no requiere recursos, sino confianza. Eso te lo he enseñado por muchos años. Depender de Dios no requiere recursos, porque Dios nunca podría hacer lo que Él va a hacer, obras magistrales en nuestras vidas, dependiendo de nuestras finanzas, de nuestro conocimiento o de nuestras habilidades. Porque lo que Él va a hacer requiere mucho más que eso. Requiere poder sobrenatural.
Lo que Él va a hacer en nuestras vidas, mucho más que eso. En Jueces capítulo 7 nos trae la historia de Gedeón. Cómo el pueblo de Israel se enfrenta a los madianitas. Y Gedeón tenía miedo. Incluso cuando Gedeón es llamado, él no quería pelear. Él le dice, yo siendo uno de las tribus más pobres y más pequeñas de Israel, me está llamando Dios para esta situación, para esta guerra. Y Dios lo levanta y lo llama y le dice, tú vas a ir contra los madianitas. Y dice la Biblia que ya Gedeón tenía muchas personas. Pero miren quién es Dios. Miren quién es Dios. Dios le da una prueba a Gedeón tan grande de poder, donde Él le dice, yo no necesito recursos para vencer. Yo no necesito recursos para darte la victoria. Y te lo voy a demostrar de esta forma. Y cuando usted comienza a leer la historia, dice que el pueblo que estaba con Gedeón era mucho pueblo. Así lo dice la Biblia. Era mucho pueblo. Dice, el pueblo que está contigo es mucho. ¿Y hay algún problema con eso? Dios, gloria, aleluya, qué bueno que somos muchos. Y Dios le dice, no. Yo te voy a demostrar que con pocos te puedo entregar la victoria. Y le dice a Gedeón, vamos a sacudir esta mata. Quien tenga miedo, quien no esté seguro de lo que está pasando, quien tema, que se regrese. Y dice la Biblia que 22,000 personas se fueron. Y solo se quedaron con Gedeón 10,000. Solo se quedaron con 10,000. Y Gedeón se acerca a Dios y dice, ahora sí vamos a vencer. Tengo 10,000 que sí se quedaron. Y Dios le dice, no, son mucho pueblo todavía. Esa historia está poderosa. Y le dice, ahora quiero que hagas algo con esos 10,000. Yo quiero que me los lleves a tomar agua al río. Pero fíjate bien lo que te voy a decir. Yo quiero que me los lleves al río. Y cuando llegues al río, tú te vas a fijar en los que toman agua. Aquellos que doblen sus rodillas para tomar agua, ponlos a un lado. Y aquellos que no doblen sus rodillas, sino que alcancen el agua con sus manos y la lleven a su boca, ponlos al otro lado. Y dice la Biblia que solo 300 no doblaron sus rodillas, sino que se agachaban, tomaban el agua y la llevaban a su boca. Y Dios le dijo, con esos que no doblaron rodillas, con esos que no se arrodillaron, con esos que no se postraron frente a los baales, con esos yo voy a tomar el control y te voy a entregar la victoria. Sepárame esos 300 hombres. De empezar con 32,000 hombres, se quedó con 300. Y cuando sucede lo que sucede, podemos leer que el final fue glorioso. Que Dios le entregó la batalla a Gedeón con esos 300 hombres. Porque no eran los hombres, sino que era Dios. Y Dios le dijo, vas a depender de mí. Porque si tú pensabas que con 32,000 hombres ibas a vencer tú, ahora con 300 no te va a quedar otra opción que depender de mí. Porque tú vas a ver que 300 son 300, no puedes compararlo con 32,000. Dios siempre se asegura que lo que nos da es suficiente cuando dependemos de Él. La fe que nos dio, Señor, dice, y a todos os es dado una medida de fe. Él no entrega la fe la misma para todos, una medida de fe. Mi medida de fe, su medida de fe, no sé cuál será. Una medida de fe. Hablamos que cuando entrega su espíritu lo hace sin medida. Y Dios nos entrega la victoria siempre que dependamos de Él sin medida. Porque cuando usted se agarra del Señor, quiero decirte, nada te puede detener. Quizás en el momento que estás esperando la respuesta no llegue. Quizás en el momento que quieres ser sano no llegue ese momento. Pero si tú te agarras del Señor, te estás agarrando al mejor abogado, te estás agarrando al mejor doctor, te estás agarrando al mejor científico, te estás agarrando del mejor Dios. Entonces, ¿qué otra mejor opción tienes? Cuéntamela. Dímela. Acepto tu respuesta. Nadie puede pasarle a Dios. Nadie puede hacerlo. Cuando David se enfrenta a Goliat, aquella batalla llevaba no solo fuerza, sino confianza. Porque la Biblia dice que Goliat era un hombre de guerra de su juventud. Y David no era hombre de guerra. David era un pastorcito de detrás de las ovejas que ese día había llegado donde estaban los hermanos a llevarle unos quesitos. Y cuando oyó la bulla y oyó que el pueblo de Israel estaba amedrentado y estaba nervioso, dijo, ¿qué pasa? Y le contaron que hay un charlatán al lado de los filisteos que nos está cada día retando. Y dice el rey que al que lo venciera le va a dar a su hija y a la mitad del reino.
Y David no le importó quién era el charlatán. A David no le importó quién era aquel que gritaba o vociferaba, que salía cada cierto tiempo. David le dijo, pues yo quiero la mujer y yo quiero el reino. Y fue y habló con Saúl, lo llevaron allí. Y le trataron de poner las ropas de un guerrero y no se pudo caminar con ellas porque nunca las había usado, dice la Biblia. Y se quita aquellas, me imagino que eran los escudos, las vestiduras, pesaban mucho para él porque él era un niño. David era un niño cuando venció a Goliat. Un joven, yo calculo que era algo así como Maquiver, como Gili, no sé. Y llegó allí y se paró frente a aquel que estaba vociferando y le dijo que por qué estaba haciendo eso, por qué le gritaba al pueblo de Israel. Y le dice, tú vienes a mí con espada y jabalina, pero yo voy a ti en nombre de Jehová, el Dios de Israel, y te voy a matar y voy a cortar tu cabeza y se la voy a dar a los animales del bosque. Y vas a ver lo que voy a hacer así, porque con tu misma espada te voy a cortar la cabeza. Y la Biblia dice que David tuvo que agarrar, y cuando iba de frente al Goliat, no llevaba espada, no llevaba flechas, no llevaba jabalina, lo que llevaba era una honda. Y agarró, escogió 5 piedras lisas de un río que había allí cerca, y salió por ahí para allá. Y cuando venía el gigante, una piedra le dio en la frente, en la misma frente a Goliat. Y dice la Biblia que cayó ahí redondito, no muerto, moribundo. Una piedra cayó allí moribundo. Aquel que había sido sacado de detrás de las ovejas, que nunca había sido hombre de batalla ni de guerra, venció a un gigante. Eso es imposible si lo llevamos a nuestra mentalidad. Es imposible que usted pueda pelear si usted nunca ha peleado, y mucho menos vencer. Y él venció. ¿Y saben por qué no solo peleó, sino que venció? Porque dependía de Dios. Él le dijo, yo no voy a ti en mi nombre, yo no voy a ti con mi capacidad o con lo que yo he aprendido, yo voy a ti en nombre de Jehová, el Rey de Israel, de los escuadrones de Israel. Él dependía de Dios, y esa dependencia de Dios le permitió a él destruir al gigante, destruir a Goliat. Y lo hizo no con una espada, con una piedra. Entonces Dios no necesita recursos para entregarte la victoria. Apréndete eso. No necesita recursos. El ejército se quedó ahí de admirador y con una piedra venció al gigante. La Biblia me habla que en el libro de los Jueces había un hombre llamado Sansón, y un día se fue contra los filisteos y con una quijada de burro mató a más de 1000 filisteos. No con una espada ni con una ametralladora, no con un caballo de guerra, no con un carruaje, ni con un tanque, ni con una bazuca. Con una quijada de burro mató a más de 1000 filisteos. La Biblia me muestra también en el libro de Génesis que José pasó de ser un reo a ser llamado señor de toda la tierra. No tenía contacto, no tenía amistades, no tenía un empujoncito de alguien, pero tenía el mejor de todos los contactos y el mejor de todos los amigos. Y aquel lo sacó del pozo, aquel lo sacó de la cárcel, y aquel lo sacó y lo sentó en palacio. No necesitas recursos para llegar a donde Dios te ha prometido. No necesitas recursos, porque Él crea los recursos. Él crea lo que necesitas para llegar a donde Él te va a llevar. La Biblia me dice que Elías, un hombre de oración, dependía de Dios. Aquel mismo Elías que había destruido aquellos Baales. La Biblia me dice que Elías oró y hubo sequía. Pero la misma Biblia me dice que Elías volvió a orar y cayó lluvia. Y se formó lo que se formó, y Acab lo quería perseguir y lo querían matar. Y Jehová le dijo, vete al desierto. Y allí en el desierto, no te preocupes, vas a beber del arroyo, y yo enviaré los cuervos para que te den carne y pan. Y la misma Biblia me dice que por la mañana los cuervos alimentaban a Elías con carne y pan, y por la tarde carne y pan. Cuando tú dependes de Dios, la provisión es segura. Imagínese usted
carne y pan en el desierto, y traída por los cuerpos que son aves de rapiña, aves que lo que vienen a destruir y a robar. El mismo que te va a robar es el mismo que Dios va a usar para que te bendiga. El mismo que te quiere destruir, Dios lo va a hacer que obre a tu bien para que te seas tú el bendecido y no él. Dios lo hace, Dios lo hace. Satanás te quiere destruir, pues él lo coge a él y hace que Satanás te sirva a ti. Él lo hace. Dios lo hace. Y eso solo lo hace el Dios que le servimos, cuando tú dependes de él. Esa palabra dependencia, amado, no lo olvides, porque eso va a marcar la diferencia en tu vida a partir de este día. Esa palabra dependencia te va a ayudar a transicionar a los nuevos escalones de gloria que Dios tiene preparado para ti. Mira, Nehemías pudo reconstruir los muros de Israel, porque Dios, al ver Nehemías, o al demostrar Nehemías esa dependencia de Dios, el Dios de Israel tocó el corazón del rey para que el rey le diera las finanzas, para que él pudiera, junto con las finanzas y las cartas, reparar los muros de Israel. Es decir, Nehemías no tenía un peso, era copero del rey. Y Dios le abrió la puerta con el rey, le puso favor, le dio las finanzas, reparó los muros y venció al enemigo. Sin dinero. Sin dinero comenzó. Porque no necesitas recursos para obtener lo que Dios te ha prometido. Y tercer punto, y con este termino. Quien depende de Dios. ¿Cuántos dependen de Dios? Quien depende de Dios no pelea sus propias batallas. No permitas que el enemigo te robe el tiempo de la adoración. No permitas que el enemigo te robe la inclinación de tu oído al Dios eterno. Que el enemigo te robe la bendición de ser bendecido, adorándole, exaltándole y buscando su presencia. Tratando tú de por tus propias fuerzas lograr el triunfo de tu pelea. No lo permitas. Tu pelea no es tuya, es de él. Tu guerra no te pertenece. No te metas en guerras que no te pertenecen, porque quien se mete contigo se está metiendo con él. Entonces, si tú eres hijo de Dios, si tú eres hija de Dios, si tú eres un príncipe, una princesa de Dios, tú no te preocupes por la batalla. La batalla es preocupación del enemigo, porque tú pondrás la batalla en las manos de Dios. Mira, quien depende de Dios no pelea sus propias batallas. Deuteronomio 3:22. Josué estaba allí y Jehová alienta el corazón de Josué. El enemigo era grande, pero Jehová en Deuteronomio 3:22 le dice a Josué: no los temáis, porque Jehová vuestro Dios, Él es el que pelea por vosotros. Entonces hoy te tiene que quedar claro que quien pelea por ti es Dios. Es Dios. ¿Sabes por qué peleamos nosotros y no permitimos que Dios llegue? ¿O permitimos que Dios llegue cuando ya no tenemos más fuerza nosotros? Porque la pelea la comenzamos nosotros y la queremos terminar nosotros. Nunca comiences la pelea. Las peleas van a venir solas. El solo hecho de servirle a Dios ya te metió en el ring. El solo hecho de adorar a Jesús ya te hizo enemigo de las tinieblas. Si algo te van a faltar, van a ser problemas y peleas. Pero como decía mi papá, no te vayas por el sí, por el no, porque el no está seguro. Vayamos por el sí. Vayamos por la victoria. Y la victoria está en las manos de Dios, no está en las manos nuestras. Y cuando comenzamos y vemos que nos podemos, entonces cuando llegamos a Dios cansadito, magulladito, como aquellos hijos de Zebedeo, y le decimos: ya no podemos más, Señor, toma mis cargas. Pero si el Señor te está diciendo: eso tenías que haberme entregado desde el principio, has llegado hasta aquí, has estirado tu dolor, has estirado tu proceso, tu prueba, porque te ha dado la gana, porque yo siempre he estado aquí. Si hubieras venido a mí y te hubieras refugiado en mí, hoy estuvieras saboreando el sabor de la victoria y no el de la derrota. Entonces Dios quiere pelear nuestras batallas si algo le plaza, porque uno de sus nombres es Jehová de los ejércitos. Es León de la tribu de Judá. Es decir, Dios es un Dios peleador. Dios es un Dios conquistador. Dios es un Dios eterno, un Dios que domina, un Dios que nunca va a permitir que su gloria sea amenazada. Y nosotros, como hijos de Él, pertenecemos a su gloria, porque somos hechura de sus manos, porque somos contenido de Él, porque somos imagen y semejanza de Él. Quien te toca a ti, lo intenta tocar a Él, y quien lo intenta tocar a Él no prevalece, porque la Biblia nos dice que dura cosa le es ir contra el Dios vivo.
Dura cosa le es ir contra el Dios vivo. Pastor, ¿y cuáles son las ventajas? Hoy te las he explicado. Muchas. Pero te voy a dar una. Si eres de aquellos que no te gusta aceptar la derrota y echarle la culpa a otros de tus acciones. Depender de Dios siempre te va a dar una salida. Aun cuando las cosas no salgan como tú quieres, vas a tener a quien culpar. Fuiste tú, Señor. Tú te ríes, pero es verdad. Padre, te doy gracias. Venimos delante de tu presencia en esta hora, Señor. Creyendo, mi Dios, de que tu presencia es más que suficiente, Padre, para levantar al caído. Que tu presencia es más que suficiente para alcanzar las promesas, Señor. Señor, estamos viviendo, Señor, en un mundo donde el mundo nos reta a caminar por fe, porque ya, Señor, el mundo ha ido y lo ha demostrado continuamente en contra de tu palabra. Y no nos queda, Señor, otro camino, otra solución que agarrarnos de tus promesas. Y tú hoy nos has dicho que tú estás ahí para defendernos, que tú estás ahí para levantarnos, que tú estás ahí para sanarnos, que tú estás ahí para bendecirnos, Padre. Hoy, mi Dios, venimos delante de ti con manos levantadas, creyendo de que tú eres más que suficiente para entregarnos la victoria. Señor, que cuando te servimos a ti no dependemos de recursos ni dependemos de ayudas, solo de tu gracia y tu favor. Porque sabemos que cuando dependemos de ti, Señor, la victoria está segura. Que cuando dependemos de ti solo nos resta esperar, y así como Job creyó, creer y entender que si algo viene bueno del cielo vendrá de ti. Y que tú eres la respuesta a nuestra enfermedad. Tú eres la respuesta para nuestra sanidad. Tú eres la respuesta para nuestra necesidad, Padre. En esta hora, Padre, te pedimos, Señor, que la misma fe que hubo en David, que hubo en Josué, que hubo en Noé, en Abraham, Padre, que hubo en Ruth, que hubo en todas esas personas, sea esa misma fe. Así como la fe del profeta, que parado frente a 450 Baales, pudo levantar las manos al cielo y clamar, y tu fuego descendió desde el cielo, consumió el holocausto y a los profetas, Señor. Esa misma fe, Padre, que abundó en él, queremos hoy, Señor, que la despliegues en tu cuerpo, tu iglesia, para que caminemos entendiendo que cuando dependemos de ti, la victoria está segura. Que cuando dependemos de ti, Señor, seremos como las águilas, renovaremos nuestra fuerza y renovaremos las fuerzas como el búfalo también, Señor. Señor, hoy te pedimos que nos permitas, Señor, ser ministrado con esa dependencia. Que podamos continuamente, Señor, flagelar, caer. Así como Pablo tenía aquel aguijón, el cual le hablaba y le decía: dependes de Dios para que ese aguijón no te siga molestando. Solo Dios tiene la solución. Solo Dios tiene la llave de tu lucha, de tu tristeza o de tu dolor. En el nombre poderoso de Jesús, ese mismo aguijón nos permite reconocer nuestra fragilidad. Esa misma enfermedad nos permite reconocer nuestra fragilidad. Esas pruebas, estos procesos que nos quieren consumir, nos permiten reconocer que dependemos solamente de ti para atravesar el desierto. Que el maná cae sobre el pueblo cuando el pueblo entiende que es Dios quien lo envía. Oh Padre, hoy bendecimos nuestras vidas con tu presencia y nos declaramos dependientes de ti hoy más que nunca. Y hoy, cuando nos vayamos de este lugar, nos vamos creyendo, nos vamos confiando de que cuando dependemos de ti, la victoria está segura. Y los planes, los sueños y todos los anhelos de nuestro corazón en tus manos son una realidad poderosa, Padre, porque están en las manos de aquel que lo puede hacer realidad. Gracias, Señor. Así como David frente a aquel gigante, hoy nos levantamos, no en nombre de nuestras fuerzas ni nuestras habilidades, sino en nombre de aquel que nos llamó y que su vida entregó. A ti, mi Dios, sea la gloria y sea la honra por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Aleluya. Gracias, Señor.